Bueno, en realidad la clase de hoy va a ser una clase de ejercicios, ¿ya? Vamos a reforzar lo que es el método de las secciones que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Es un método que nos permite resolver una estructura, encontrar las fuerzas que transmiten barras o elementos de dos fuerzas dentro de una estructura que cumpla la característica de ser una armadura, ¿no es cierto? O sea, estar conformada por elementos de dos fuerzas. Vimos que este método era conveniente de ocupar, en particular, ¿cierto? Cuando queremos encontrar la carga específica de alguna barra específica. Y bueno, consistía, ¿cierto?, en pasar un plano de corte, hacer una división de la armadura y trabajar con alguna de las dos secciones que resultan de ese corte. Básicamente, aplicar las ecuaciones de equilibrio y encontrar una solución para las barras que se propone. Así que bueno, vamos a revisar primero este ejercicio, que está acá, ¿cierto? Una armadura sencilla, con cargas únicamente en los nodos, y queremos determinar la carga que transmite el elemento BF. BF, ¿vale? Así que vamos a ir a la pizarra. Bueno, ese es el segundo ejercicio que vamos a revisar. Quizás se los muestro el tiro los dos. Este y este. Así que eso, en eso va a consistir la clase de hoy. Vamos a revisar estos dos ejercicios. Y ya la próxima vamos a ver la última metodología, que es cuando las armaduras incluyen, por lo menos, un elemento que no es de dos fuerzas, ya que tiene más de 3 puntos en los cuales se aplican fuerzas y eso cambia el análisis y la metodología que se tiene que ocupar. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, entonces tenemos este problema. Bueno, me pide calcular en una barra específica, que es la barra BF. La vamos a marcar. Por supuesto, chicos, mientras voy resolviendo, alguien tiene alguna duda, tiene toda la libertad de preguntar, como siempre. Queremos calcular la fuerza en esa barra. Así que, bueno, si nos damos cuenta, el principal problema que hay es que, independiente si el plano de corte, ¿cierto? Yo podría pasar un plano de corte así. En ese caso, el problema, y espero que lo puedan visualizar, es que ese plano de corte estaría cortando 4 barras, ¿cierto? 4 barras. Y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, así que no me permitiría encontrar una solución probablemente. También tenemos la opción, por ejemplo, de pasar un plano de corte vertical, pero tendríamos el mismo problema. Igual está cortando 4 barras. Entonces, ¿cómo salvo esa dificultad? Bueno, nos vamos a quedar con el plano de corte horizontal, que tomamos primero. Y bueno, podemos primero, no, nos vamos a quedar con el vertical mejor, con este. Este va a ser nuestro plano de corte. Bueno, eso es a gusto del consumidor, pueden escoger, ¿cierto?, el que más le consideran que va a ser más fácil. Entonces, fíjense que vamos a tener 4 incógnitas, ¿cierto? Si, por ejemplo, nos quedamos con el lado de la izquierda, ¿cierto? Tendríamos como incógnitas esta barra, la barra que queremos calcular, esta barra y esta barra. O sea, tendríamos 4 incógnitas en nuestro sistema. Entonces, lo que podemos hacer primero es resolver un nodo. Por ejemplo, resolver el nodo D para calcular esta barra. Entonces, de esa manera, esta barra deja de ser incógnita y luego aplicamos el método de las secciones con 3 incógnitas. Y perfectamente. O podemos resolver el nodo E, que es más fácil aún porque es un nodo, digámoslo así, con solamente fuerzas rectangulares. Resolvemos este nodo, calculamos esta fuerza
y luego con el método de las secciones calculamos las otras 3. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pero primero, acá sí que es necesario calcular las reacciones, ¿ya? Así que, bueno, en eso ya tenemos bastante práctica, así que aquí tendríamos una reacción vertical y acá tendríamos dos reacciones, una horizontal y otra vertical. ¿Sí? Así que, bueno, las vamos a llamar como siempre, la nomenclatura que ocupamos, A sub I, D sub X y D sub Y. En particular acá, acá, ¿cierto? Como vamos a trabajar con la parte de la izquierda, ¿cierto? A la izquierda del plano de corte, con esta sección, para optimizar el tiempo tendríamos que calcular solamente la fuerza A sub I, ¿ya? Para lo que se nos pide no es necesario que calculemos la otra, así que simplemente vamos a hacer sumatoria de momentos en D para despejar A sub I. ¿Cierto? Tendríamos A sub I por la distancia perpendicular al punto D, que serían 2,7 más 2,7, o sea, 5,4 metros. Esto sería en sentido horario, así que ese va a ser nuestro sentido positivo. Y luego tendríamos la fuerza de 12 kN, menos 12 kN por 2,7, por 2,7 metros. La fuerza de 6 kN de acá no hace un momento porque pasa por D, y tendríamos la fuerza de 6 kN de acá arriba por 3,6. Por 3,6 metros y en sentido opuesto, así que negativo. Igual a 0. Y despejamos A sub I, me debería dar un valor de 10 kN. De 10 kN. Luego vamos, como dije, a resolver el nodo. el nodo X es muy sencillo, ¿cierto? Tenemos ahí el nodo, tendríamos la fuerza externa de 6 kN y tendríamos las fuerzas que transmiten las 4 barras que están conectadas ahí. La fuerza BE, DE y EF. Esas 4 fuerzas. Y bueno, acá en realidad, ¿cierto? Salta a la vista que esta fuerza BE, ¿cierto? Tiene que ser igual. Bueno, están las otras fuerzas también. DE, ¿cierto? Y EF. Como decía, si hacemos la sumatoria de fuerza en X igual 0, obtendríamos inmediatamente que FBE vale los 6 kN de carga externa que están aplicadas en ese nodo. Así que bueno, básicamente esos serían los pasos preliminares para encontrar el método, ¿cierto? O sea, todos los recursos que necesitamos para resolver el método o para aplicar el método de la sección. Entonces, nos vamos a quedar con, en este caso, con la sección. Voy a bajar un poco. Vamos a trabajar con la sección ABC. ABC. Hacemos su diagrama cuerpo libre. Esto sería solamente ese triángulo. Aquí tendríamos sobre este triángulo las fuerzas, la reacción que hay en A. Tendríamos la carga de 12 kN que está aplicada acá. Luego tendríamos la fuerza que transmite la barra CF, que sería esta. Y acá tendríamos
la fuerza que transmite la barra VE. Aquí hay que ser consistente con el signo que nos dio acá, ¿cierto? Así que, como este medio positivo, quiere decir que viene hacia la izquierda, entonces esta está bien que vaya hacia la derecha. Siempre que hacemos un cálculo previo, tenemos que ser consistentes con los signos. Las incógnitas las podemos poner para cualquier lado, pero los valores que ya son calculados hay que ser consistentes. Y tendríamos las otras dos barras que van, ¿cierto?, conectadas acá. Algo así quedaría el diagrama cuerpo libre. Esto sabemos que vale 10 kN. Sabemos que esto vale 12 kN. Esta es una incógnita, CF. Esta igual es una incógnita, BF. Esta vale 6 kN, ya la calculamos. Y esta sería la barra BD. Así quedaría el diagrama cuerpo libre. Así quedaría nuestro diagrama cuerpo libre. Y nosotros queremos calcular la fuerza. Nuestro objetivo es calcular esta fuerza, la fuerza BF. Así que, ¿qué ecuación nos conviene ocupar? En realidad, en este caso, lo ideal sería siempre buscar un punto en el cual converjan esta fuerza y esta fuerza, para que así no aparezcan en la ecuación y poder despejar la variable que me interesa de manera inmediata. Y en este caso, ¿cierto?, el punto sería el punto A. Si se fijan, ambas fuerzas convergen, sus líneas de acción pasan por el punto A. Así que ese punto es en realidad perfecto para hacer el cálculo. Sumatoria de momento en A igual 0. Esa ecuación es la que vamos a utilizar. Ya, entonces, bueno, el problema, entre comillas, que podríamos tener acá es calcular el momento de BF respecto al punto A, ¿cierto? Tenemos dos opciones. La primera es descomponer esta fuerza en este mismo punto y calcular, digámoslo, el momento de cada componente, o podemos hacer uso del principio de transmisibilidad y trasladarla hasta el punto F, que está por acá, descomponer en ese punto y sería más fácil calcular el momento. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, en el ejercicio, lo hicimos 2 veces, así que en este caso no vamos a usar el principio de transmisibilidad, vamos a dejar la fuerza acá, la vamos a descomponer en este punto, ya la vamos a descomponer en este punto y vamos a calcular el momento de cada componente. Pero sepan que yo puedo trasladar la fuerza a este punto, descomponerla acá, y la ventaja de hacer eso es que esta componente no hace momento respecto al punto A. ¿Vale? Yo les recomendaría hacer eso, pero para hacer una demostración y que visualicemos que da lo mismo si la dejamos acá, bueno, nos vamos a quedar con ¿cierto? Con la metodología que les propongo. Así que, bueno, vamos a descomponer la fuerza. Yo creo que la voy a marcar con otro color para que no se confunda con las otras fuerzas que hay en ese punto. Ahí estaría la componente vertical y tendríamos una componente horizontal. La voy a dejar hasta ahí. Nos vamos a llamar FBFI y FBFX. Así que el momento que hace FBFI, la componente vertical, iría, ¿cierto?, multiplicada por 2,7 metros. El sentido sería horario positivo. Luego tendríamos
estos 12 kilonewton más 12 kilonewton por 2,7 metros también. En sentido horario. Luego tendríamos la segunda componente, FBFX, por esta distancia que es 3,6. Sí, 3,6. Esto vale 3,6 metros. Por 3,6 metros. Y en sentido horario también. Y me falta la fuerza de 6 kilonewton, esta de acá. Que igual sería más 6 kilonewton por 3,6 metros igual a 0. Si reducimos un poco esta ecuación, me quedaría, ¿cierto? FBFI por 2,7 más FBFX por 3,6 igual a menos 54 kilonewton. ¿Cierto? Acá simplifiqué los metros. Simplifiqué los metros, como todo está con metros. Y bueno, me queda 12 por 2,7 más 6 por 3,6, eso me da 54 y pasa a restar. Así que bueno, ahora, si se fijan, en esta ecuación tenemos dos incógnitas, así que tenemos que relacionar las dos componentes. Eso simplemente se hace con un triángulo de fuerzas. Nuestra fuerza BF viene en diagonal hacia abajo. Tenemos la componente vertical. Tenemos la componente horizontal. Así que este es el triángulo de fuerzas, ¿cierto? Esta es la fuerza total, FBF, esta es BFI, y esta es la X. Y el triángulo en el cual actúan es un triángulo 3, 4, 5. Si se fijan, ¿cierto? Esto es un triángulo semejante al triángulo que se forma en la armadura, aquí. Este triángulo. Y ese triángulo tiene cateto 3,6, 2,7, y bueno, si ese triángulo yo lo simplifico, por 0,9 me da la impresión, me queda un triángulo 3, 4, 5. Sí. Si esto lo divido en 0,9, y esto también, me quedan 3, y esto me queda 4. Entonces la hipotenusa vale 5. Entonces, si hacemos las proporciones, tendríamos que FBFI es a 4, como FBFX es a 3, como FBF es a 5. Entonces, esta ecuación que está acá la podemos reemplazar por las componentes de BF y tendríamos que FBFI, ¿cierto? Serían 4 veces o 4 quintos FBF, eso va por 2,7 más 3 quintos de FBFI por 3,6 y eso igual a menos 54. Así que bueno, acá ya está todo listo y se despeja la fuerza BF que me debiese dar menos 12,5 kilonewton. Aquí. Así que bueno, tendríamos que simplemente, para ir concluyendo, en el punto B, en el nodo B, ¿cierto? Como la fuerza me dio negativa, eso implica, ¿cierto? Sabemos que
este sentido está mal. O sea, no sale del nodo, sino que va hacia el nodo. Así que la fuerza BF debiese ir hacia el nodo, valiendo 12,5 kN, y por lo tanto sobre la barra va a causar compresión. Si esta es la barra BF, sobre la barra esta fuerza causaría compresión, ya que tendría ese sentido por ese lado, y por este lado tendría este sentido de acá, valiendo ambas, ¿cierto? 12,5 kN y 12,5 kN por acá, y esta barra estaría en compresión. Y bueno, ese era el problema, eso era lo que me pedía el problema, calcular únicamente la fuerza sobre esta barra, lo cual lo hemos realizado. ¿Dudas, consultas con el problema, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro por mi parte, profe. Ya, perfecto. Vamos a revisar el segundo problema entonces que tenemos para hoy, que sería este. Bueno, acá se me pide calcular la fuerza sobre los elementos BD, CE y VE, así que prácticamente nos dice el problema que el plano de corte que debiésemos ocupar es este de acá, ya que corta las barras que se nos está pidiendo. También aquí debiésemos calcular las reacciones, que en este caso serían dos reacciones verticales, y como esto es simétrico, ¿cierto? Podemos concluir, ¿cierto?, que cada reacción va a valer la mitad de la carga total, así que tenemos 6, 12, 18. Cada reacción valdría entonces 9 kilómetros. Y bueno, también, ¿cierto?, como el lado más sencillo con el que trabajar es el izquierdo, vamos a quedarnos con el diagrama de cuerpo libre de la sección ABC. Ya tendríamos la reacción, la fuerza de 6 kN, y luego tendríamos, ¿cierto?, la fuerza de las 3 barras que cortamos con nuestro plano de corte. Sería esta fuerza, esta y esta de acá. ¿Vale? Algo así quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Este es el nodo A, el nodo B, el nodo C. Esto vale 9 kN, esto vale 6 kN, esto vale 3,6 metros, 2,4, y estas son las fuerzas CE, la fuerza BE y la fuerza BD. Así que bueno, partimos calculando la sumatoria de momento en B, ya que en ese punto convergen dos fuerzas, y podríamos calcular de manera inmediata, ¿cierto?, la tercera incógnita, que sería C. Así que tendríamos FCE
por el brazo, que serían 2,4. El sentido sería antihorario, positivo. Luego, ¿cierto? Esta fuerza no hace momento, esta tampoco, y la de 6 kN tampoco, todas pasan por el punto B. Me quedaría solamente la fuerza de 9, que sería negativo su momento, negativo, ¿cierto? En sentido horario, por 3,6. Igual 0, despejamos, y me queda que C vale 13,5 kN. Ese sería el primer resultado. Voy a correr esto un poco para acá. Y ahora, fíjense que podríamos utilizar las ecuaciones de fuerza, pero tanto si utilizamos la ecuación de fuerza en X o ecuación de fuerza en Y, cualquiera sea el caso, nos va a quedar un sistema de 2×2. Porque tanto esta fuerza como esta, ambas tienen componentes en ambas direcciones. Así que ninguna ecuación me permitiría resolver, ¿cierto? O encontrar directamente alguna fuerza. Tendría que plantear las dos y resolver el sistema de 2×2. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar otra ecuación de momentos, ¿sí? Y en este caso vamos a elegir un punto en el cual converjan dos fuerzas nuevamente, y ese punto va a ser un punto ahora fuera de nuestro cuerpo, que sería el punto donde convergen estas dos fuerzas acá. Y este es el punto E, que es el mismo punto que está acá. No forma parte de nuestra sección, pero podemos utilizarlo perfectamente para hacer el cálculo. No hay ningún tipo de problema. Así que hacemos sumatoria de momentos en E. ¿Vale? Luego, el problema que existe es el mismo del ejercicio anterior. Esta fuerza que está acá, que hace momento respecto a E, si la descomponemos, ¿cierto? Cada componente hace su momento respectivo y tendríamos que hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, encontrar las componentes en función de la hipotenusa y demás. Así que en este caso sí que vamos a ocupar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Vamos a reconstruir, entre comillas, la armadura ¿cierto? Voy a correr esta para acá. Entonces, si yo me imagino la parte de la armadura que cortamos, ¿cierto? Esto se extiende y llega hasta un punto acá donde esto está conectado. Llega hasta este punto que es el punto D. El punto D que es este de acá. Aquí. Entonces, como ese punto está en la línea de acción, pucha, se me quedó pegado de nuevo el OneNote. A ver, denme un segundo. No sé por qué, a veces se me bloquea la pantalla. Y no sé qué hacer. Ya, ahí está, parece. Ya, entonces, como decía,
Ya, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es trasladar la fuerza, trasladarla en su línea de acción hasta este punto, ¿cierto? En ese punto la descomponemos. FBD, aquí esta sería FBD X y este sería FBDI. La descomponemos y la gracia de hacer esto, ¿cierto? Es que esta componente FBDI no haría momento, ¿cierto? No hace momento respecto a él. Solamente haría momento FBDX por esta distancia que vale 3,6. Por 3,6 metros. Esto vale 3,6 metros. El sentido sería horario, no, antihorario, ¿cierto? Luego tendríamos estos 6 kilonewton menos 6 kilonewton por esta distancia que igual vale 3,6. Esta distancia de acá, 3,6 metros por 3,6 metros en sentido antihorario, así que negativo. Y más los 9 kilonewton de acá. Ahí. 9 kilonewton por 7,2. Que serían, ¿cierto?, la suma de este 3,6 más este 3,6. 7,2 y esto igual a 0. Despejamos y FBDX, ¿cierto?, me debiese dar menos 12 kilolitros. Así que, bueno chicos, sigo teniendo el problema acá del computador que no sé por qué no me responde. Así que les voy a pedir un segundito para tratar de arreglar esto. Ya que no puedo ocupar el mouse por alguna razón. Y ahí sí. Ahí sí, no sé, de repente le da el taldo. Ya. Bueno, aquí obtuvimos FBDX, pero debiésemos obtener, ¿cierto?, la componente completa. La componente completa, así que tendríamos que construir un triángulo, igual que hicimos anteriormente. Si nos damos cuenta, el triángulo sobre el cual actúa FBD sería este de acá, este triángulo, que tiene lado 3,6, tiene este lado 3,6 y este, bueno, lo vamos a construir acá mejor, para que se vea mejor. Ese triángulo tiene este cateto de 3,6 y este cateto de, serían 2,4, o sea, 3,6 menos 2,4, 1,2. Ya, ese triángulo es un triángulo, si yo lo divido en 1,2, me quedaría 3,1. Un triángulo 3,1. 3,1, así que este valdría raíz de 10.
Ya, sobre ese triángulo actúa la fuerza que estamos calculando, así que las proporciones serían la hipotenusa es a raíz de 10, como el cateto horizontal es a 3, y como el cateto vertical es a 1. Así que de acá podemos calcular la hipotenusa, FBD, que tendría que valer en este caso menos 12,65 kilonewtons. Y la componente vertical que igual nos va a servir, FBDI, tendría que valer menos 4. Menos 4. Así que aquí tenemos completamente calculada la segunda fuerza de la segunda barra, que es la barra FBD. ¿Vale? Para calcular la última fuerza, que nos falta, ¿cierto? Que sería la fuerza FBD, FBE. ¿Vale? Vamos ahora sí a utilizar una ecuación de fuerza. Vamos a hacer, podemos usar sumatoria de fuerza en X o en Y, cualquiera de las dos me permitiría calcularla. Así que hacemos sumatoria de fuerza en Y igual 0. Tendríamos los 9 kilonewtons de acá, los 6 de acá, o sea, 9 menos 6. Luego tendríamos las componentes verticales de ambas fuerzas. O sea, tendríamos... Y acá chicos, quiero que pongan atención. A pesar de que este resultado medio negativo, todavía no voy a hacer ninguna modificación. Me voy a seguir basando en el diagrama cuerpo libre que construí al principio. O sea, voy a seguir considerando que esto va hacia arriba, a pesar de que sé que viene hacia abajo. Así que vamos a poner más FBDI, ¿cierto? Por la componente vertical de esta fuerza, menos FBD, no, FBEI, ¿cierto? Que es esta, la componente vertical de esta fuerza de acá. Y esto igual a 0. Ya, entonces, esta fuerza de acá, FBDI, nosotros sabemos que vale menos 4 kilonewtons, ¿cierto? Por el resultado que me dio acá. Entonces, soy consistente, mantengo el sentido del diagrama cuerpo libre y mantengo el signo que me dio acá. Despejamos y FBEI me va a dar 9 menos 6 menos 4, me va a dar 1 kilonewton. 1 kilonewton, ¿cierto? 9 me va a dar menos 1, pero pasa al otro lado, así que me queda positivo. ¿O no? ¿O queda negativo? Parece que queda negativo. Negativo, ¿no? Profe. Sí. Queda negativo. Sí, queda negativo, ¿cierto? Porque me queda 9 menos 10 menos 1, menos 1 kilonewton, menos FBI, igual 0, así que este pasa al otro lado y me queda menos. Sí, perfecto. Ya, entonces, nuevamente tenemos el mismo problema. Tenemos una componente, necesitamos la hipotenusa. Así que tendríamos que construir un nuevo triángulo, que sería este triángulo de acá. Este triángulo, si se fijan, es un triángulo 2, 3. 2,4 y 3,6. Eso se divide en 1,2. Me queda 2, 3. Así que la hipotenusa sería 13. Raíz de 13. Entonces, las proporciones serían la hipotenusa es a raíz de 13, ¿cierto? Como la componente vertical
que es la que conocemos, esa 2. Esa 2. Así que despejamos y FB me da menos 1,8 kilonewton. Menos 1,8 kilonewton. Y acá está. Bueno, la componente vertical no nos sirve de nada calcularla, así que la dejamos así nada más. Y bueno, faltaría, ¿cierto? Para ir concluyendo, calcular o dibujar los diagramas cuerpo libre de las barras. ¿Cierto? Tendríamos una barra aquí. La otra sería esta barra y la barra horizontal que iba acá abajo. Así que, bueno, hubieron dos resultados que nos dieron negativos, ¿cierto? Tanto BD como BE, así que ambas estarían en compresión. Esta estaría en compresión. Bueno, si no me quedan tan derechas las fuerzas por el dibujo nomás, sabemos que tienen la misma dirección que las barras. Este igual estaría en compresión. Y esta estaría en tracción porque me dio positiva. Positiva. ¿Cierto? Esta valía 12,5. Va. Ahí sí. 12,5 kilonewton. 12,5 kilonewton. Esta era la barra VD y estaría en compresión. Compresión. Y aquí BE también estaría en compresión a 1,8. 1,8 kilonewton también en compresión. Y la última barra, la barra CE, estaría en tracción a 13,5. 13,5 kilonewton. Y bueno, eso era lo que me pedían calcular. ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas. Me quedo dando vuelta aquí. Que yo en la resolución que tenía acá hecha, esto lo tenía positivo, pero todo parece indicar que en realidad era negativo. Así que bueno, ese sería el segundo problema. Y con esto vamos terminando la clase de hoy. Creo que bueno, con estos tres problemas, estos dos que resolvimos hoy día, más el de la clase anterior, queda bien abarcado lo que es el tema de las secciones. Como pueden ver, no es algo extremadamente complicado. Sí hay que ser ágil, digámoslo así, en tomar las decisiones más adecuadas para resolver el problema. Con eso me refiero a elegir básicamente qué ecuaciones de equilibrio ocupar. Generalmente es más cómodo utilizar las ecuaciones de momento. Y en ese caso también tenemos que escoger el punto donde momentar. Siempre es recomendable momentar en los puntos donde convergen dos fuerzas. Ya, por ejemplo, en el punto B, era súper obvio el punto B porque convergen inmediatamente estas dos fuerzas
Luego está el punto E, que no es tan obvio porque está afuera, pero siempre es interesante encontrar los puntos donde convergen fuerzas para despejar al tiro. ¿Ya? Y en último caso yo ocuparía las ecuaciones de fuerza. Cuando ya me quede una, ya ahí sí es recomendable ocuparla porque despejamos al tiro, pero por lo general ocupar las dos no es conveniente porque me va a quedar un sistema. Se puede, de todas formas, pero yo no lo recomendaría mucho, es más fácil momentar en distintos puntos. Acá podríamos haber ocupado una tercera ecuación de momentos, pero esa ecuación sí que se hubiera complicado porque el punto donde convergen las otras dos fuerzas sería un punto como por acá, que sería cierto el punto donde tendría que extender cierto la dirección de esta barra, llegar a un punto y juntarlo con esto, y eso ya se puede también, pero no es conveniente para nada. O sea, tendría que calcular distancia y demás y no conviene. Así que eso, no sé qué más acotarles. Siempre en estos problemas, ojo también, lo que se pide es las fuerzas y el estado de carga de las barras, ¿ya? Entonces siempre es importante hacer este paso final, ¿ya? Muchas veces se quedan acá y esto no es lo que yo estoy pidiendo, por lo general, no es lo que se pide. Calcular la fuerza sobre los nodos. Lo que interesa es lo que están soportando las barras. Entonces, siempre es importante hacer este último paso para concluir el estado de carga y la fuerza que están soportando. Así que eso, chicos. Bueno, damos por cerrado este tema de método de las secciones y el método de los nodos, y a la próxima clase pasamos a ver estructuras más complejas, ¿ya? Estructuras que cumplan la condición de tener elementos de más de dos fuerzas. Y ahí hay que hacer un cálculo un poco distinto, pero tampoco es nada que no hayamos visto. Así que bueno, si no hay consultas ni preguntas, la clase quedaría hasta acá. Nos vemos el día lunes. Recuerden que la próxima semana va a haber taller, así que para que se preparen adecuadamente y nos vemos. Adiós. Profe, Chao, ¿cuál sería el profe, que temario esté del bien. taller? Ya, el temario del taller lo envié por correo y es la clase, la clase 9, que es sistema equivalente de fuerza. Ya, esta clase que está acá, que es una clase de la primera unidad que no alcanzamos a evaluar en la prueba, ¿vale? Así que lo vamos a evaluar en el taller para no incluirla en la segunda prueba. Así que en realidad el taller va a ser un problema como este ejercicio que está acá, donde tenemos un sistema de fuerza y yo pido que ese sistema se reduzca a un sistema de una fuerza y un par, como está acá. Luego se puede trasladar a otro punto y hacer un par de cálculos adicionales, o finalmente también se puede, ¿cierto?, reducir a una sola fuerza. Ese sería el temario, esta clase, la clase 9. Bueno, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo, chicos? La prueba igual se nos viene luego. No recuerdo exactamente la fecha. A ver si la podemos... Creo que la prueba es el día 15, puede ser o no, el 14. Así que sería de la próxima semana a la siguiente. ¿Sí? O sea, la próxima semana sería la última, antes de la prueba. En la prueba vamos a evaluar, les voy adelantando también, obviamente el temario se lo voy a hacer llegar y todo por correo. Pero en la prueba evaluaríamos toda la unidad de equilibrio, o sea, de la clase 10 y las clases de estructura, que hoy día estamos en la clase 16, ¿o no? 16, y probablemente sean dos más, 16 y 18. O sea, de la 10 a la 18, todo lo que equilibra, análisis de estructura. Eso entraría en la prueba, la segunda prueba. Así que, para que se vayan preparando bien,
generalmente la segunda prueba les va mejor porque ya, a pesar de que acá estamos viendo nueva metodología, los conceptos que se utilizan son los mismos del comienzo, ¿cierto? Cálculo de momentos, principio de transmisibilidad, etc. Así que eso está un poco más asentado y por lo general hay mejores resultados. Así que ya, no me extiendo más, los dejo, que tengan buen día y que les vaya bien en el resto de la semana. Gracias, profe, igual a usted. Yo creo que Ya, igualmente profe, que esté bien. bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual.